Hola a todos y bienvenidos a los Millennials y hablan de política. Yo soy Becerra. Yo soy Babi. Y yo soy Chiris. ¿Y qué tenemos en este episodio, Babi? ¿A qué nos llevamos a juntar este día? ¿Qué vamos a platicar con nuestros podcasteros, audio podcasteros? Vamos a compartirle un deseado recuento de los últimos capítulos, particularmente de los dos últimos, que yo creo que, no sé si a ustedes les pasó, queridos oyentes, pero a nosotros también, al menos yo no estuve presente en el último, pero las ganas de participar a medida que lo iba escuchando, yo creo que fue un sentimiento compartido, así que esta es una gran oportunidad para hacer una pequeña recapitulación de estos temas muy interesantes. Sí, Chiris tuvo la fortuna de estar en ambos, ¿no? Sí, estuve con Cristian primero hablando acerca de la cultura mapuche. Pudimos dar un poco, nos dio a conocer un poco su trabajo y también de qué se trataba este pueblo. Que yo encuentro que es muy interesante entender que el pueblo mapuche es, hasta donde yo tengo entendido, es el único, puede que haya más, pero el único que resistió exitosamente a los españoles. De modo que, En Latinoamérica, dices tú. sí, a la No, invasión. los mayas. Los mayas también, Ya. en México. Pero es raro, totalmente de acuerdo. Yo creo que es raro. Es bastante... A mí me parece más raro en el caso de los mapuches porque fue con su bravura lo que hizo resistir. Los mayas les ganó, resistieron porque estaban en la selva. También dicen que por su bravura, pero también yo creo que el territorio, bueno, hablando de territorios, ayuda bastante en ese asunto. Y luego tuvimos a Angélica, ¿no? Bueno, yo no estuve en ninguno. Yo fui censurado y fui desplazado. Ahí ejercieron su poder de mayoría. Nos apoderamos A mí los solo me chilenos de pusieron a este editar. Yo solo me pusieron a editar y yo no participé. Originalmente por un asunto estético, pero hablando de estética, nos falta un cuadro. Personas que nos ven en YouTube, nos falta un cuadro, porque a Claudia no le dio la gana grabar el día de hoy, básicamente. Había que decirlo y se dijo. Oye, aclarar que lo estuvimos esperando como hora y media. Estuvimos esperando como hora y media. Sí. Y la gente No se la va a tiene llevar vida. gratis. O sea, grabamos en domingo, han de saber, y la gente tiene vida. Los domingos, como ven, hay vida. Y miren, un gatito. Ella de repente así estaba. Pirita. Yo soy fan de Pirita, realmente. Yo, es más, le pondría una cámara y podría ser la cuarta integrante. Hay una parte, hablando de las cosas chistosas, hubo una parte en la que yo creí que Claudia era una fotografía. Claudio no se mueve cuando entrevista gente. O sea, ni expresiones faciales, ni nada. Le dije, por Dios. Pero muy buenas entrevistas. Como si... Otra cosa chistosa que quiero compartir es que nosotros discutimos y peloteamos un poco las preguntas, incluso aunque no estemos, les platicamos un poco y sobre todo yo metí a veces mano de cosas que creía que a lo mejor a los escuchas de México, de fuera de Chile, a lo mejor les podía causar confusión. Incluso también metí en la edición este tipo de situaciones. Pero lo que yo le escribí a Claudio es que no usara, ¿qué palabra? Ya hasta la olvidé. En la entrevista de Angélica. Hito. Repitió 300 veces hito. 300 veces. Y le escribí, no digas tanto hito. Y yo sé que era un hito y que podían pasar hitos, pero bueno, uno podía darle, ¿verdad? Pero Claudio es muy cerrado respecto a sus estructuras. Yo creo que por sirve. no estar, lo pelamos bien pelado. Hicimos harto pelambre acerca de él porque se lo merece. Además no es en privado. O sea, a final de cuentas no es deshonesto porque lo va a escuchar. Y va a tener derecho de réplica. Así que te mandamos no hablamos de nada, no hablamos nada malo de él cuando no estuvo presente. Hay que decirlo. Hablamos hasta ahorita que estamos grabando. Sí. Ahora que estamos grabando, yo creo que es válido. Uno tiene derecho de réplica, él puede venir y decir todo lo que quiera después. Sí. Pero bueno, ya empezamos a calentar motores. Y como yo no fui el que estuve en la primera
entrevista con Cristian, yo me anoté algunas cosas mientras que lo veía y lo editaba, que a lo mejor ustedes podemos platicarlo para empezar, y luego para la parte de Angélica podemos dejar que Babi cuente un poco de sus inquietudes o temas que quiera llevar a la mesa y nos vamos interrumpiendo y así. ¿Qué les parece la dinámica? Perfecto. Excelente. Básicamente yo estaba muy interesado en la plática de Cristian. De hecho, yo se lo dije porque yo tuve la oportunidad de platicar con él antes, cosa que no hice con Angélica porque era un horario tarde para mí. Pero con Cristian tuve la oportunidad y yo se lo comuniqué de que a mí me causaba, y yo creo que a todos, y de hecho lo dije también cuando lo publicité en las historias, yo creo que nos hace falta mucho más interacción de no solamente de Chile conocer a sus pueblos originarios, sino de conocer entre todo Latinoamérica, dado que tenemos una historia común. A mí me parece que algo que nos puede poner en común es que tenemos una historia de pueblos que fueron oprimidos, colonizados, somos pueblos colonizados, que nos haría falta entender un poco más cómo vivió cada una de las regiones que obligaron a ser países, cómo vivieron su colonialidad, cómo vivieron su opresión, cómo vivieron los conflictos. Y luego lo que tú decías, Chiris, de que el pueblo mapuche fue un pueblo que resistió y hasta la fecha se puede decir que sigue resistiendo. ¿Ustedes siguen creyendo que puede decir que el pueblo mapuche sigue resistiendo? Porque no le han dado la oportunidad. Yo creo que es con su esfuerzo, por lo que entendí de Cristian. Pero es Muchos una factores lo resistencia siguen distinta. manteniendo. Dale, Babi, dale. No, que muchos factores lo siguen manteniendo al margen de los desarrollos de las políticas internas. Entonces, en el fondo, en ese sentido, se podría decir que sí sigue luchando. Porque no se las han dado. ¿Mm? Una O sea, la clave es que... distinta, Ajá, porque, ¿sí? porque los mapuches, luego de haber resistido a los españoles, tuvieron siglos de autonomía, donde ellos tenían abundancia en sus tierras, tuvieron un gran territorio donde se pudieron Sí. desarrollar como pueblo. Y Si fueron vieron el video, los mismos chilenos a fines del siglo XIX los que empezaron a cometer atrocidades contra ellos, a quitarle derechos, a cometer injusticias. Entonces la la deuda, pacificación de la Araucanía. entonces la Sí. deuda es con el Estado chileno, la que tienen el Estado chileno hacia los mapuches. en el video de Cristian, si lo quieren ir a buscar en YouTube, si lo escucharon en Spotify y quieren verlo, ahí puse un mapa de lo que era la Araucanía, el territorio que comprendía, y era multinación, era un territorio más grande de lo que solamente compete a Chile, y es un territorio, como dice bien Chiris, es grande, es un territorio grande. Entonces, y a mí me gustaría platicar, que ahora que intervengo con ustedes, a mí me recordó mucho esta historia de opresión justo por el pueblo chileno ya independiente, o sea, ya institucionalizado como Chile, a lo que yo les platicaba antes de empezar a grabar con los pueblos yaquis del norte de México. Ellos fueron oprimidos por el porfiriato, es decir, a principios del siglo XX, en 1900, cuando Porfirio Díaz gobernaba México, que era como la plenitud del Estado mexicano. Bueno, la plenitud del Estado mexicano implicaba la opresión de todo lo que no era el mexicano que Porfirio Díaz quería transmitir como mexicano. O sea, era un pueblo como, yo creo que un poco lo que le pasa en Chile, que era, todos somos iguales, todos somos mexicanos, y todo lo que no es, no importa. Entonces, los pueblos yaquis eran un pueblo en la parte norte que es generalmente árida, pero era un pueblo que ellos defendían y su estructura, y defendían presas y ríos. Bueno, los desplazaron del territorio fértil que tenían y fue no fácilmente, sino fue con masacre, que yo creo que es algo similar a lo que sufrió el pueblo mapuche. Entonces, esto es interesante porque hubo un momento, y volvemos al asunto de que es muy bueno podernos darnos cuenta cómo nos podemos hermanar como naciones, donde imperar la nación chilena y la nación mexicana causó la supresión o el intento de suprimir lo que no era mexicano en general o lo que no era chileno en general. Y ahora ellos se tratan de defender por lo que entendí, pero por sus medios, porque ellos no tienen atribuciones o no tienen atribuciones de autonomía. Ellos pueden autogobernarse o no. Yo creo que eso...
Dale, Babi, perdón. No, no, dale, tú me diste la pasada primero, así que ahora parte tú. No, yo quería destacar un término muy importante que nos comentó Eduardo antes que grabáramos, que es la multiculturalidad. Nosotros Sí, hace una semana estamos muy contentos en Chile porque ganó la posibilidad ganó la opción de tener una asamblea constituyente, es decir, nosotros vamos a crear una nueva constitución. Y esta idea de la autonomía y la multiculturalidad es algo que se está hablando mucho porque es muy interesante que se discuta y obviamente la voluntad de muchos es que vaya en la Constitución este reconocimiento por un país formado por distintos pueblos, y donde esos pueblos puedan tener cierta autonomía respecto a sí mismos. Dale, Babi. Es que respecto a eso mismo, yo creo que ahí es donde se complica un poco en la actualidad ahora ya de cómo solucionarlo, porque precisamente como lo que ocurre en México, ¿en qué parte, cómo jerarquiza la participación de estos pueblos originarios dentro del desarrollo del Estado del país? ¿En qué partes tú pones, no, acá por ejemplo prevalece la organización que tiene dentro de sí misma el pueblo originario, y en esta otra parte prevalece el orden, o no el orden, pero las normativas, por darle una palabra, que impone el Estado chileno como país? Entonces, en ciertos aspectos, darle el poder territorial, hablando ahora con el concepto más general de territorial, al pueblo originario, y en qué otros aspectos hacerlos partícipes de la organización propia del Estado. Yo creo que el detalle de esos límites es súper delicado y lamentablemente requiere como darle un trabajo súper dedicado a eso, que no se va a dar en poco tiempo, pero al menos lo que sí está, la posibilidad que recién se abrió de abrir una nueva constitución, que entre paréntesis, mucha gente que no quiere cambiar la constitución, que afortunadamente en ciertos aspectos dentro de los votantes fueron cerca del 20%, si me equivoco, es solamente la posibilidad de escribir una que igual puede ser después rechazada, pero al menos da la posibilidad de empezar a conversar el primer paso hacia la definición de estos límites de participación de los pueblos originarios. Pero en realidad yo creo que es súper complejo, porque de hecho parte de los problemas al inicio que hubo fue de cómo incluir al pueblo mapuche, se hizo de pésima manera, claro, pero el tema de que el Estado convino que las personas tenían que pagar impuestos. Entonces, ¿cómo le cobra impuestos a un pueblo originario que funciona de otra manera? Pero al mismo tiempo, ¿cómo también le ofrece servicios básicos que ellos también tienen que tener? Pero al mismo tiempo respetando su propia organización. Entonces, esos límites son súper difíciles de marcar. Yo creo que te puedo contar el caso del cómo se volvió multicultural en México, porque cubre exactamente dos épocas distintas que les pasa estos dos problemas que estás planteando como posibilidades. La Nación Multicultural de México nace en el 94 con el movimiento zapatista. Es un movimiento que asumía que era militar, que lo dirigían los pueblos originarios de Chiapas, principalmente. Y era en el momento en que se había aprobado, justo en enero se empezaba en vigor el Tratado de Libre Comercio, y en respuesta los pueblos originarios se levantaron con ese presidente que era Carlos Salinas, y la principal contribución de ese movimiento, que fue un momento muy tenso para México, porque era un movimiento armado que se acercaba a la capital, era que se aceptara en el artículo número 2 de la Constitución que México era una nación multicultural. Y en la ley, yo le platicaba a Abby, eso yo creo que es ideal, porque sin México lo podemos entender no como el mexicano, sino lo contrario. México es todo lo demás que es diverso. De hecho, yo siempre digo, Chabela Vargas lo dice, Chabela Vargas no es mexicana, Chabela Vargas era de Costa Rica, pero ella decía que los mexicanos nacen en todo el mundo. Y yo creo que nunca mejor dicho. Uno basta con que se sienta mexicano para que pueda ser aceptado como mexicano, porque México es cualquier cosa que quepa en esta multiculturalidad. Y yo creo que eso era bonito en la ley, pero durante los años, desde que se aprobó en el 94 hasta este sexenio, que se empieza a dilucidar un poco estas situaciones. En la ley, porque Chiapas era el que era la voz cantante, le dijeron, ok,
ustedes quieren autogobernarse, adelante, autogobiérnense. Y a ellos les dejaban, y hasta la fecha tienen algo que se llaman sus caracoles. Y ellos se autorregulan, se administran, tienen sus estructuras de gobierno. Ellos son dueños de ese territorio, así que cualquier acción que suceda en ese territorio debe de ser consultado directamente con ellos. Y eso también funcionó, por ejemplo, en pueblos como en Oaxaca. Pero en el pueblo yaqui, históricamente oprimido, entre algunos otros que no están tan bien definidos a nivel región, como que se diluyen y le dicen, sí, sí, todo regular, pero pueblo yaqui, no te voy a dar luz, no te voy a dar agua, no te voy a dar servicios. Y en este gobierno empieza a ser la idea, y por eso tiene mucho contacto con Andrés Manuel, viaja mucho a los pueblos yaquis, porque él dice, por la historia que les conté, que les debe, el Estado mexicano tiene una deuda histórica con el pueblo yaqui. Y les debe de dar todos los servicios y debe de dejarlos ser autónomos, o sea, darles todos los servicios y ser autónomos, que yo creo que ese, si se aplicara, ese sería el modelo ideal. Porque ellos contribuyen ¿en qué? Tanto que les gusta a los capitalistas que haya un beneficio. Ellos contribuyen con el quehacer de la nación son ellos. Y es un mensaje que yo les contaba antes, ya me extendí mucho, pero les cuento esto rápido. Yo les contaba antes, dado que estos capítulos va a salir en el Día de Muertos en México. Yo les contaba antes que el Día de Muertos es una fecha que hace replantear mucho el qué es ser mexicano. Porque una tradición que compartimos transversalmente en México es el Día de Muertos. Pero no la compartimos igual. Por mucho que algunos crean que en todos lados la ofrenda es igual como sale en Coco, en realidad no en todos lados es igual las ofrendas. Y yo creo que el gobierno federal hizo una exposición de ofrendas en el Palacio Nacional, donde yo cuando vi ese espectáculo, yo dije, bueno, ese acto ceremonial, porque era un acto ceremonial, yo dije, es que esa es la idea de la nación multicultural. Que tú le enseñes a todos que todos caben. Todos caben. Si alguien quiere poner en su ofrenda cenizas, las pone. Si en otro lado de la región pone pescados, porque eso es lo que acostumbra, los pone. Y todo es México. Justo México es ese país que acepta o que tiene que aceptar a todos los tipos de expresión cultural que forman el territorio. Si eso se logra, yo creo que eso sí te hace sentir que puedes sentirte mexicano. ¿Cómo te sientes mexicano? No si eres mestizo, no si eres blanco. Bueno, y en ese sentido, algo que antes de que se me olvide, yo creo que vale la pena discutirlo. No sé cuál es la población en Chile, pero aquí siempre suena como que México está muy progre y que esas cosas son súper avanzadas. En realidad no, porque ahí viene otra trampa. Ya aceptamos a los pueblos originarios, a los indígenas. Ya aceptamos que somos nación multicultural. Pero, oh sorpresa, durante todos estos años, hasta este sexenio que se modificó el artículo 2, se incorporó como pueblo originario los afrodescendientes. Es decir, durante casi 30 años, el segundo grupo racial en México estuvo nulificado. En México se le desconocieron sus derechos como parte de la nación multicultural a la segunda rama sanguínea de México, que son los afrodescendientes. Desaparecieron del mapa. En el discurso y en la ley y en la estructura cultural estaban los indígenas, los europodescendientes, que ni siquiera son la segunda, son la tercera rama en cantidad de influencia genética, y la de en medio desapareció del mapa. Y ahora nos estamos abriendo la discusión ante eso. Hemos sido un pueblo que sí, como todo el planeta, profundamente racista. Y yo creo que lo que tú dices, Mami, de las posibilidades que existen en este asunto de tratar de dar un paso más, dar un pasito más, con lo que tú dices, yo creo que puede ser una arma de doble filo y lo pueden ocupar de, sí, ustedes son muy chilenos, ahora, claro. venga.
Sí, el Bueno, pues es detalle es que que el Estado de Chile no ha estado completamente cerrado al diálogo con ellos, ni siquiera para discutir lo que dice Babi. Entonces, ya empezar a tener diálogo, a aceptar esas es un voces, paso. a incorporar, es un paso, pero gigantesco. Si la única respuesta del Estado de Chile ha sido militarizar, enviar violencia, oprimir, ¿cachai? Entonces ya sería un paso tremendo. Bueno, Y y a nivel cultural, yo creo que sería bueno que introdujeras la discusión, la anécdota de la discusión que tuvimos sobre el mestizaje, que yo creo que habla muy bien de en qué nivel de la discusión cultural está Chile y hacia dónde ir. sí, es interesante porque Chile en distintos periodos de su historia ha sido bastante multicultural Ujú. y particularmente hoy en día también lo hemos visto que hay muchos inmigrantes en Chile que ya son prácticamente chilenos, donde han hecho familia acá, han empezado sus vidas y va a ser también interesante qué hacemos con esas cosas, con esos conceptos que pueden ser más o menos, no sé si nuevos, pero sí que hay que trabajar. Claro. Sí, yo creo que sí, Babi. No, no, en realidad era una acotación que todo depende de la escala de tiempo de la cual se mire, porque en el sentido de que tú lo miras a una gran escala de tiempo, en verdad, en general la inmigración es parte de la humanidad, es parte del derecho humano de emigrar, entonces obviamente que va a quedar, es parte de la historia del territorio físico, de donde provengan las personas, así mismo como estamos hablando ahora de los distintos tipos de ascendencia, entonces, pero a nivel de escala de temporal más acotada de ahora, de cómo asegurar un buen vivir a la gente que viene y cómo incorporarla bien dentro de la organización, o sea, del Estado mismo, del Estado mismo. Eh, Sí, hay muchas deudas pendientes. Por ejemplo, en el caso de México, otra de las cosas que nunca se había discutido es que en la época de la Segunda Guerra eh, hubo un llamado de Estados Unidos de que mandaran a Estados Unidos a todos los japoneses y asiáticos, básicamente. Un acto de profundo racismo por lo del Pearl Harbor. Entonces, como en respuesta, empezaron a generar campos de concentración en Estados Unidos. México no los quiso mandar a Estados Unidos, pero sí los metió en sus propios campos de concentración. O al menos, y eso pasó mucho, los que vivían fuera, lejos de la Ciudad de México, los concentraron en la Ciudad de México para que estuvieran controlados. Eso es una discusión que se abrió hace no mucho. De hecho, el Fondo de Cultura Económica, la editorial del Estado mexicano, publicó un libro que cuenta la historia de una persona que además participó en la revolución activamente. Lo que tú dices, Babi, o sea, la migración ha estado históricamente siempre confluyendo y es súper interesante ver cómo personas de otras partes del mundo han incorporado a la historia de tal forma que a veces las perdemos de vista. Bueno, regresando al punto de los afrodescendientes, Morelos, el segundo héroe más importante para mí es el más importante, pero yo creo que es el que hizo más cosas, pero Hidalgo fue el del grito de Dolores, de la independencia de México, y luego el sucesor fue Madero. Bueno, Morelos era afrodescendiente, era de familia afro. Y durante años, en esta época, por ejemplo, del Porfiriato, lo blanquearon, literalmente lo blanquearon. No era concebible que un héroe de bronce fuera afrodescendiente. O sea, hay deudas históricas y yo creo que muchos dicen, es que esto es palabrería, es que esto es discurso. Yo creo que es algo que se debe de, no sé qué ustedes qué opinan, pero yo creo que es algo que vale la pena hacer en ambos sentidos. O sea, hay que tomar acciones concretas, pero también el discurso pesa. O sea, que alguien te diga, oye, perdón, pueblo afrodescendiente o con ascendencia japonesa o china, perdón por yo como Estado, haberte lacerado tus derechos. Yo creo que vale la pena. Claudio se va a incorporar a la conversación. ¿De verdad? Bueno. Sí, estoy grabando. Estoy grabando.
No lo puedo creer, Te deben haber Hola, zumbado los hola. oídos. no lo puedo creer. El Claro, Día de los ya, Muertos Te ha deben hecho de un haber milagro. zumbado los oídos. ya tenía la oreja izquierda morada, ni siquiera roja. Vas a tener que escuchar el podcast de la primera parte para enterarte a qué tienes que dar derecho de réplica. No, ahí me inserto. La gente que llega tarde es responsable de insertarse sola. Bueno, como pequeña acotación un poco más lúdica respecto a lo que decía Eduardo, me acordé de un musical que me gusta mucho a mí, que se llama Alexander Hamilton, y cuenta un poco acerca Ah, sí, sí, del sí. proceso de independencia de Estados Unidos. ¿Lo conoces como hip hop, musical tipo Sí, sí, Broadway? es que lo están poniendo, lo pusieron disponible en Disney Plus. Ah, sí. Yo lo quiero puro ver, pero acá no tenemos Disney Plus todavía. Sí, no, Pero, todavía Igual, no llega a ahora en noviembre Latinoamérica. llega. pero uno de los puntos interesantes que tiene ese musical es que muestra el rol de los inmigrantes en el proceso de independencia de Estados Unidos. Claro, claro, sí, Eh, sí, sí, ¿No? sí. Y bueno, y actualmente el casting o las personas que cantan también son muy multiculturales. El mismo creador del musical Él es es puertorriqueño, ¿no? puertorriqueño. Sí. Así que esa Y, era y la fíjate acotación que, lúdica. y me encanta esa acotación, ¿sabes por qué, Chiris? Porque me da pie al segundo tema que también trataron con Christian, que tiene que ver con este asunto de la cultura que predomina es la que vale. Hamilton fue muy criticado porque justamente cómo iba a ser un musical de Broadway si era hip hop, Mm. hecho por personas de mixed race, como dicen los angloparlantes. ¿Cómo? O sea, hip hop. Con- Concretamente, George Y Washington es un negro, ¿cachai? exacto, y que además negros están haciendo papeles que son de blancos. Oye, ¿y blancos cuántas veces han hecho papeles de negros? Perdón. Entonces, eso causó mucho ruido. Y es algo que decía Cristian mucho, este asunto de el esfuerzo que él hacía para tratar de rescatar. Yo creo que uno de los conocimientos que ahí está, el observacional, que además para los geólogos, que aquí todos tenemos ese mal de ser geólogos, sabemos que el principio observacional yo creo que es una de las herramientas más importantes como geólogo. Y los pueblos originarios que han vivido, coexistido y observado la naturaleza, qué mejores que como fuentes de información, Claro. de En geología conocimiento. particularmente, como lo vimos, pero tú lo mencionabas algo muy interesante, que es la herbología, la parte de medicinal, También, pero también... miren, yo les platicaba el caso del Politécnico, que es la segunda universidad grande en México, que es muy burlada por los cientifiquillos que se creen privilegiados, becados, algunos de la UNAM, y se burlan abiertamente de que estudiar herbolaria y estudiar cosas tradicionales es una pérdida de tiempo y es una tontería y es casi brujería y chamanería. Perdón, pero eso es profundamente racista y clasista. Oye, Claudio, estábamos tocando un poquito el tema acerca de que tenemos la oportunidad de tener una nueva constitución y de cómo la multiculturalidad y la autonomía de los pueblos originarios debiera estar en ese texto. ¿Qué opinas tú al respecto? Para que nos Sí. cuentes un poco de tu Eh, postura. en verdad es un tema como complejo e incluso polémico puede ser. Me acuerdo que Cristian Bastías nos decía de que, por ejemplo, desde el pueblo mapuche hay diversas visiones y una de las más fuertes es de que, de que ellos en verdad no se sienten parte eh, eh, como que ese es tema de chilenos, por así decirlo. Pero también, bueno, tenemos el caso boliviano, que Bolivia se declaró Estado plurinacional. Eh, pero de nuevo, tenemos el caso boliviano con que eh, llegó un gobierno de derecha, golpista, avalado por la OEA, que en unos pocos meses intentó desarmar esa estructura. Uh -huh. Entonces, eh,
Claro, yo diría que los temas constitucionales tienen que ir a la par con avances culturales también. Es que yo creo que esa es la parte que yo ¿Tú ya habías llegado? Hablábamos de que valía la No, pena. llegué hace 5 minutos. Es que no me acuerdo. Que le decía a Babi que valía la pena el asunto discursivo. O sea, que el asunto de discurso y de acciones discursivas vale la pena en ese sentido. Porque claro, el asunto claro que el pueblo mapuche no se va a sentir parte de la discusión si sus presidentes los han ignorado todo este tiempo. O sea, la razón de por qué Andrés Manuel, por ejemplo, tiene tanto éxito para hacer este tipo de ceremonias y que les dan el bastón de mando los pueblos originarios en frente de toda la nación, es porque él, en la ceremonia de puesta de cinta, de nombramiento presidente, él se salió de la Cámara de la legislatura a la plaza a recibir de los pueblos originarios su aprobación. Esa es una vía en ambos sentidos. Yo soy parte de ustedes y ustedes, yo respondo a ustedes porque no es de yo soy su líder, sino yo respondo a sus demandas, soy su presidente y entonces ellos pueden sentirse partícipes de la nación. Y yo creo que esas son las acciones que se deben de tomar más en serio. Y como dices, Mira, yo creo que se me fueron, perdón Lalito por interrumpirte, se me fueron ocurriendo ejemplos que no quiero que se me olviden. Por ejemplo, antes de tocarlo en temas constitucionales, creo que sería más importante que el mapuzungún, la lengua mapuche, sea considerada dentro de los colegios. Y que así como se toma muy importante el aprender inglés, o que incluso en algunos colegios hay francés y chino mandarín, bueno, que hubiera mapuzungún. Que en las perspectivas de salud exista de verdad una implementación de la cobertura de salud mapuche, con el concepto de las hierbas, de los machis incorporados, o sea, y no solo incorporados, sino que considerados como médicos convencionales, etcétera, etcétera. Yo creo que yo estoy de debería acuerdo, pero vas a ser dejar la cultural y oportunidad, tanto. vas a dejar la oportunidad de poner en la Constitución. O sea, yo estoy de acuerdo. No sé ustedes qué opinen, Babi y Kiri. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero la oportunidad de hacer una constitución no les va a venir dentro de 6 años de nuevo. Es que a mí me da miedo bueno, sí, es cierto, pero por cómo ha funcionado Chile, a mí me da miedo de que nos quedemos en las menciones. Entonces, por ejemplo, no sé qué tanto serviría de considerar a los pueblos indígenas dentro de nuestra Constitución si es que, por ejemplo, en la Convención Constituyente no hay gente de los pueblos indígenas. Es que debe de haber. Es que esa es la discusión clave. O sea, esa sí es una acción previa a la constitución. No puedes pedirle al gobierno que apruebe todo lo que tú dices si primero no le pides a tu asamblea constituyente que incorpore. Es lo que yo te decía, tiene que haber en ambos sentidos reciprocidad, si no, obvio, no se sienten integrados. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, está en proceso ese proyecto de los cupos para los pueblos originarios. ¿Me equivoco o no? Yo también tengo entendido eso, ¿no? Ahora me acuerdo. Ahora, también deberían de considerar que los pueblos originarios, no sé cómo se organizan en Chile, pero en México, se organizan en asambleas y se joden. Perdón porque lo que diga, pero cuando un presidente va y les pide opinión sobre manejar su territorio, el puto gobierno federal se tiene que esperar a que se junte la asamblea y se tome decisión, porque en los pueblos originarios no se toman decisiones unipersonales, no hay representación, son Bueno, asambleas. al menos en el pueblo mapuche, una de las complejidades históricas es que justamente el pueblo mapuche no tiene solo un representante. Y ante una historia de gobiernos centralistas como, bueno, no solo el chileno, como la mayoría de los latinoamericanos, el que otra nación te diga, disculpe, pero nosotros tenemos distintos LOF y tenemos distintos toquis y loncos y nos tenemos que reunir primero para darle una voz mancomunada, es parte de las complejidades, en verdad.
Sí, no sé, bueno, estamos y no solo respecto a los pueblos indígenas, estamos en plena discusión sobre qué representantes pueden ser más legítimos o no. Y, por ejemplo, muchos viejos políticos y políticas han dicho yo estoy disponible. Muchos personajes de farándula han dicho yo estoy disponible. Y por otro lado, personas famosas que parecen ser más cultas tienen la versión opuesta de decir, no, en verdad yo no me siento con las competencias para ser partícipe de redactar una constitución. Entonces, independiente de los juicios que uno personalmente puede tener, Me cooptas a mis juicios personales. cabe decir, oye, pero entonces, ¿quién? ¿Cuál es el perfil adecuado? ¿Qué opinan de Primero es eso? que sí, hay Porque, que... Sí, Chiris. que mire, ahí me acordé de una frase que dice el filósofo que me gusta, el Slavoj Zizek, que dice de manera burda, yo daría todo por saber lo que pasa en V de Vendetta parte 2. ¿Cachai? En V de Vendetta ocurre la revolución, ¿cierto? ¿Vieron esa ¿Y película? luego qué hace? Sí, Claro, ¿y sí. qué pasa después? ¿Cómo se organiza el poder, las instituciones? ¿Qué pasa el día siguiente? Yo creo que acá es distinto, hay ciertos lineamientos, pero luego de que ganó el plebiscito, yo estoy sorprendido esta semana por el desfile patético que ha habido de gente que quiere ser constituyente, weón, de todos los sectores políticos. Porque ser constituyente es súper fácil postular me refiero. Requiere muy pocas firmas, el sistema de lista está bastante amistoso. En estos momentos en Chile hay muchos Eso es partidos políticos. positivo. Eso es Sí, positivo. tiene cosas positivas, pero también tiene este balance de hay Bueno, es 20.000 que... personas que Que quieren demasiada ser... Bueno, pero... sensatez de Bueno, repente. pero no voten por ellos. O sea, uno se postula y vota, ¿no? Eso sí funciona, ¿no? Sí, Te de postulas y hecho, votas. para agregar un poco la cuota positiva, porque también quedé con una sensación un poco negativa, pues, negativa, no sé si en el mal sentido, pero respecto a lo que se viene con la nueva constitución, o sea, con la construcción de una propuesta de nueva constitución, yo siento que, a pesar de lo que dice Claudio, si bien la diferencia que yo veo ahora, que sí, si comparamos la sociedad chilena de hace unos 15 o 20 años atrás, yo siento que al menos ahora sí está una voluntad como de masa de que no quede en el papel. Yo trato de tener como esa esperanza un poco de que, Sí. si bien ahora el hecho de que quede la mención sea de verdad considerado un primer paso hacia otros puntos. De ahí que ha habido tanta también motivación por generar asambleas de distinto tipo, para conversar distintos objetivos, que también ha sido propuesto como uno de los contras en que todos quieren llevar a cabo los objetivos de los intereses propios a nivel grupal. Pero también tiene el lado positivo de que eso demuestra de que sí hay una mínima esperanza también, al menos de que no nos quedemos en la mención simplemente. Y yo creo que en ese punto es bueno seguir recordando hasta el final de que sí es un buen primer paso que en la Constitución se menciona a los pueblos originarios y su legitimidad. Tengo un poquito Sí, de claro. esperanza. Yo estoy plenamente de acuerdo con Bárbara, es decir, primero, y esto lo conversaba con un amigo sociólogo antes del plebiscito, todos estos ejercicios son sumamente positivos. En Chile volvimos a hablar y a participar de política. Independiente del tema constitucional, eso es muy bueno. Muy bueno. Segundo, en segundo orden, yo creo que, y esto lo hemos conversado como personalmente y respecto a otros temas con Eduardo, es bueno vivir un poco con la incertidumbre, porque la incertidumbre es el paso previo a la construcción. Y es evidente que después de haber votado que sí queremos redactar una nueva constitución, va a haber unas semanas, meses de cierta incertidumbre, de ni siquiera cuáles candidatos, sino de qué perfiles de candidato queremos construir. Y entonces la discusión cambia, pero se mantiene en pie, es decir, las personas y las fuerzas políticas están
conversando constantemente sobre cuáles son los perfiles morales que vamos a aceptar para tener como constituyentes. Y eso también es muy positivo, digámoslo. Ahora bien, evidentemente hay toda una carga moral respecto al perfil que tienen que tener los constituyentes, es decir, como que queremos decir qué tienen que ser y qué no tienen que ser. Mi impresión es que primero, y nos guste o no, la convención constitucional tiene que ser diversa. Sí. Porque si estuviera conformada solo por abogados, sería puramente tecnócrata, y creo que estamos todos hartos de las instituciones tecnócratas. Si fuera hecha... Adelante. Cortito, que los constituyentes tienen acceso a asesoría técnica. Van a haber equipos técnicos, por lo cual no es necesario ser especialista. Claro, no necesariamente. En Constitución, ser abogado para poder decidir Buena respecto a votación. este tema. Cierre de mi votación. Por otro lado, que esté formada solo por intelectuales, a mí tampoco me parece, porque, o sea, estamos más que claros que los intelectuales no son los mejores representantes de los países, y no solo en el caso chileno. Entonces, lo siento, va a tener que haber un actor, un músico, un personaje Claro. incluso de farándula, Claro. así como una Kardashian chilena o Por chileno supuesto. que no tenga título, que sea famoso por ser famoso, digámoslo así. Es importante O alguien que porque, haya salido de la cárcel y se esté incorporando a la sociedad, eso también, todo tipo. ¿por qué no, digamos? Porque finalmente, a ver, ¿cómo decirlo? La experiencia de un país, los saberes de un país, están constituidos por distintos estereotipos, por distintos perfiles de personas. Y Sí, además, finalmente, es como medio fascista, perdón que lo diga así, el estar como negándole acceso a priori a una persona por tener un determinado perfil. O sea, yo creo, primero yo quiero tres cosas. La primera, muy seria, que yo creo que lo que dijo Babi es la clave de lo que a mí me gustó mucho y yo interactuaba mucho con la conversación de Angélica, porque yo creo que nos centra muy bien sobre qué está pasando a nivel un poco más en la calle, a nivel de piso, en las bases, y lo que le contestó a Chiris, que yo aplaudo mucho, es a mí me pareció fundamental y yo creo que en eso cae todo. No tenemos que permitir nada. Yo creo que la sociedad organizada no tiene por qué permitir. Mira, a la sociedad organizada se le tiene que conceder y si no se le concede, tratar de buscar la forma de existir. Porque si somos una sociedad organizada, se pueden exigir cosas. Y yo creo que el asunto de decir, bueno, es que hay que ceder aquí y allá. Bueno, hay que ceder hasta que la sociedad organizada quiera ceder, en los puntos que quiera ceder. De la forma que, por eso yo les decía, a mí me da mucho gusto, a mí cuando me dijo Chiris ahorita, desde afuera, que no se necesitan tantas condiciones, yo era algo que desde al principio que platicábamos Claudio y yo, sobre la Constitución, yo le dije, oye, a ver, ¿cómo? O sea, solo las personas que son parte de los partidos que ya están en el poder pueden ser parte de la asamblea, pues entonces qué pendejada. Porque, perdón por todo, ya dije, qué tontería, porque entonces, ¿cuál es el chiste? Porque todo es endogámico, todo es en el mismo sistema, todo es en la misma estructura. En cambio, si hay propuestas para que tú juntes tus firmas y luego la gente te seleccione y que haya de todo, yo soy de toda la idea de Claudio. Y la segunda cosa que quería decir, que qué asco me da Claudio. ¿Cómo podemos decir exactamente lo mismo? Hace media hora yo le estaba diciendo a ellos que lo padre de Latinoamérica es que están pasando cosas. Buenas o malas, están pasando cosas. Acabas de repetir, con otras palabras, lo mismo que yo dije. Con más hitus con más hitus en tu diálogo que yo, porque yo no ocupo la palabra hitus, pero lo mismo. Entonces, yo lo único que puedo concluir es que estamos conviviendo demasiado.
ya no tenemos una conversación diversa, así que yo creo que voy a tener que sacarte gentilmente del podcast porque ya no hay diversidad de pensamiento. Ya somos una unidad, ya esto ya no hay chiste. A mí me salta un poco la duda, como también haciendo la recapitulación al capítulo de Angélica, es que igual lo que también me da un poco de miedo, sin desarrollar mucho el pensamiento, en que al generar esta multiculturalidad dentro de la convención constituyente, se llegue o se tenga que obligadamente llegar a una constitución media amarilla, como decía Chile, precisamente por esa multiculturalidad. No sé qué opinan ustedes, pero yo lamentablemente cuando lo escuché encontré que me hacía mucho sentido lo que decía, y muy lamentablemente porque realmente no es la idea, pero llegar a algo como, o sea, o se hace algo muy radical, que en el fondo es pasar por esto de que se propuso hacer esta convención constituyente y hacer una asamblea que tiene un poder distinto, o la vía es continuar lo que se está haciendo ahora, que yo siento que es muy difícil que no lleve un camino a tener algo finalmente más amarillo y que pueda finalmente integrar esta multiculturalidad. Pero lo que sí me asusta es la proporción en que se dé esta multiculturalidad, porque yo siento que sí se va a tratar de ejercer y se ve ya el poder del 20% que no quiso proponer siquiera una nueva constitución, o sea, dijo no a lo que sea, que ahora van a intentar meterse para también mantener una constitución lo más semejante o lo más que mantenga de mejor manera lo que ya se tiene. Pero ¿hasta qué punto se representa ese 20% dentro de la constitución constituyente, o sea, la convención constituyente? Es lo que también me da un poco de miedo. Y de cuán amarillo pase a cambiar de tonalidad ya a no hacer nada, finalmente, nada nuevo. Eso lo dejo. Sí. En esta misma conversación con mi amigo sociólogo, yo le consultaba a él. Eres tú, ¿verdad? Es tu alter ego. Ya, es Pedrito. sí, Es Pedrito. mi amigo, sí, mi amigo. Se pone a ver en la ventana y ve el reflejo. Sí. Es Pedrito, ¿se acuerdan de Pedrito? Él hizo una carrera de sociología. No, que yo le preguntaba, porque claro, el esquema de cómo hacer esta nueva constitución, bueno, ya tuvimos el plebiscito de entrada, se tiene que formar la convención constitucional ahora, van a redactar un documento, y ese documento queda a prueba de un plebiscito de salida, donde nuevamente la gente va a decir si es que le gusta o no ese... lo dejé en la silla, mi amor. Si le gusta o no ese documento, y si la gente dice que no, por defecto volvemos a la Constitución de 1980. Entonces yo le preguntaba, haciendo un poco de ficción, ¿qué iba a pasar en ese plebiscito de salida? ¿Qué pasa si no nos gusta el documento redactado? Y él me respondió muy fríamente, pero es que es obvio que no nos va a gustar. Y ese no es el punto. El punto es que sea más o menos representativo y que pueda construir un Chile mejor. Pero va a estar lleno de vacíos, va a estar lleno de cosas que a nosotros como grupo no nos va a gustar, y puede que otros puntos a otros grupos no les va a gustar, etcétera, etcétera. Es que eso es muy positivo, porque eso es democracia, pues. Eso finalmente es democracia, claro. No, es que, a ver, espera, ahí yo quiero decir algo. Espera. Y el segundo punto que tocó Bárbara, conversando con otra amiga, pero ella es bióloga, no es que tenga múltiples personalidades, por si acaso. Muy amistoso, Claudio. Mucha amistad. También está la pregunta, oye, ¿qué hacemos como sociedad, digamos? No es que hacemos nosotros cuatro, sino que ¿qué hacemos como sociedad con el 20% del rechazo? Hay un video circulando por ahí, muy entretenido, digámoslo, de Hermógenes Pérez de Arce, un abogado pinochetista, en donde él pone la tesis de crear el Chile libre, es decir, las 3 comunas donde ganó el rechazo, construir un nuevo país soberano, total, sería más grande que Mónaco, que Liechtenstein,
no me acuerdo qué otra nación europea menciona, y él decía, generamos el 80% de la inversión nacional, o sea, podemos funcionar autónomamente. Yo imagino que esa no es la idea. Porque yo le decía a mi amiga, al 20% del rechazo no lo podemos aislar del país, menos podemos matarlo, digámoslo así. De cierto modo tienen que ser parte igual, nos guste o no, de este ejercicio. No los podemos borrar del mapa. Es que ese es un punto clave que de hecho coincide que lo he estado discutiendo con mi amiga. No, pero... Oye, esta cuarentena nos tiene con puro amigo imaginario, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí. Es que justamente es un tema que estaba hablando, que me puse a conversar con un amigo, de hecho no fui capaz de continuarlo, porque está el tema de que un punto súper específico respecto, por ejemplo, al tema de la educación gratuita. Y he escuchado mucha gente, lamentablemente, diciendo, pero es que yo no, la gente que tiene plata, ¿por qué le vamos a dar educación gratuita o salud gratuita? Pero es precisamente porque hay que incluirlo. O sea, si se quiere tener un sistema más igualitario, les vas a hacer pagar impuestos. Obviamente que ellos no van a querer, van a empezar a evadir impuestos, que es lo que ocurre, si tú no les estás dando nada al cambio también. Entonces, si sus hijos van a ir a una escuela pública, la idea es que ellos también sientan la propiedad de decir, yo quiero también que la escuela de mi hijo mejore, pero si a mí no me están dando nada a cambio, me están cobrando impuestos, y de ahí yo creo que parte solamente una fracción del problema de que el chileno en general no se siente, no siente que es dueño de su plaza pública, no siente que es dueño de su espacio público en general, o de todo lo que existe a nivel público, viene también de eso, de que como no es mío, yo lo rompo, yo lo paso a llevar eso, y eso también se ve, porque eso se visualiza en los medios como muy asociado a no sé, al que, no sé, quema un basurero, pero eso también se vive en el barrio alto, o en general la gente que tiene altos recursos, porque no sienten, no ven que la salud pública, la educación pública, los derechos básicos públicos no son de ellos. Entonces sí los tienes que hacer partícipes y también tienes que darles ese acceso a lo que en el fondo ellos también en teoría deberían estar pagando. Entonces también de esa misma manera hay que hacerlos partícipes de la construcción de cierta manera o proporcionalmente de la construcción de la nueva constitución. El tema es hasta qué punto. Es que ese es el punto que dices, hasta qué punto, esa es democracia. A ver, democracia no es que, esa es la, yo estoy seguro que Chiri no piensa esto, pero yo lo estoy exagerando. O sea, la democracia no es que, si algunos piensan que debe de, no sé, no ser gratuita la educación, y otros piensan que debe ser gratuita en los hospitales, que la democracia es que entren las dos ideas. No, eso no es democracia. La democracia es, ¿cuánto tiene que participar la persona del 20%? No, yo sé que no piensas así, pero, o sea, lo que me refiero es que ahí puede entrar, ahí está la trampa de la democracia. La trampa de la democracia no, es que tiene que permitir a todos por igual. No. Todos en la justa proporción. La democracia es que las mayorías imperen. Si ellos son el 20%, hay que darles voz, van a participar en la Constitución. ¿Cuánto? Un 20%. Ahora, el gran problema es ese. ¿Cómo vamos, bueno, ustedes, porque yo ni chileno soy, pero cómo se va a auditar, cómo se va a vigilar que la participación de esta Asamblea Constituyente sea realmente ciudadana y que este artista, por muy que sea artista, sea una persona que representa ese sector y no otros intereses? Porque en la experiencia de México, 70 años con un mismo partido, donde jugábamos el juego de la democracia, nos hacían creer que vivíamos en el juego de la democracia, pero no vivíamos en el juego de la democracia. Solamente gobernaba el 10%. No era democracia. No es democracia cuando el 80% de la población está en contra y el 10% está a favor. Y dice, bueno, es que consensuamos. Esa es la segunda palabra, trampa. Eso fue un consenso. Todos estuvimos de acuerdo. Claro que los 10, 20, 30, 100 estuvieron de acuerdo. ¿Cómo? Así se consensa. Y si no con dinero tal cual, con preventas. Tú me das aquí, yo te doy acá, tú te mueves aquí, yo te doy acá. Eso es muy peligroso.
yo creo que esa es una de las partes cruciales y eso es donde a mí me gusta mucho la actitud de Angélica. Este asunto de una asamblea que se informa, que está al pendiente, que va a estar ahí, que va a estar vigilando, pero yo no creo que solo ella, todos deberían de responsabilizarse de esa asamblea constituyente para que realmente sean representativos y no sean ni democráticos y que por ser democráticos lleguen a un consenso donde todos estén de acuerdo en algo que al finalmente solamente va a favorecer al 20%. Bueno, yo creo que de ahí es como van a funcionar Chiris va a los... hablar, Chiris va a hablar. No, Adelante. no, dale. Sí, es que fue interpelado por distintos flancos, por eso. Sí. A ver, Sí, lo Sí, siento. sí. Adelante. ya, déjame partir. Voy a divagar un poco, pero la Constitución es una constitución política y desde mi punto de vista debiera ser hecha por políticos. ¿Y a qué voy yo cuando tiene que haber consensos? Quizás consenso no es la palabra, pero sí tiene que haber acuerdos, en el sentido de que Sí. es un proceso de negociación, donde a mí no me van a imponer una constitución, pero yo tampoco voy a imponer la mía. Y es por eso que es interesante lo que va a ocurrir ahora con los candidatos. Porque nos guste o no nos guste, la mejor manera que tenemos de organizarnos es con grupos políticos. Actualmente existen 25 partidos políticos en Chile, hay 7 en formación y 7 en proceso. Pero realmente Es verdad están que- tan fragmentados 25, es que ese es otro punto, pero yo creo Sí, que también parte del problema. Sí, el punto es que es un proceso de negociación que tiene ciertas garantías. Y una de las garantías que a mí me agrada es que solo va a entrar lo que tenga 2/3 de aprobación. Lo cual implica que van a tener que negociarse cosas. Y por eso mis candidatos ideales serían candidatos que fueran políticos. Que conocieran sí las temáticas, pero tengan esa capacidad de ponerse de acuerdo con grupos. Pero todos que pueden somos cambiar. políticos. ¿Quién no es político? Pero no todos saben hacer política. Yo no sabría hacer política. Yo no podría No, pero si eres decir... político, claro que tú podrías participar en la Constitución. Dale, Claudio. Sí, es que, bueno, claro, respondiendo un poco a lo que decía Eduardo, yo creo que ahí es donde tienen que funcionar los mecanismos, digamos. Es decir, la convención constituyente va a estar armada con un mecanismo similar al de la Cámara de Diputados. Es decir, los constituyentes van a ser escogidos desde pactos y los pactos van a tener constituyentes de manera más o menos proporcional. De ahí que en verdad podemos estar discutiendo sobre los perfiles de los candidatos, pero también vamos a tener que discutir sobre los candidatos en qué pactos entran. ¿Por qué? Porque como está considerado por pactos y a nivel proporcional, los independientes no son considerados como tal. O bien los independientes tienen que entrar a ciertos pactos o partidos para tener alguna chance. Por otro lado, algo que mencionaba Eduardo, yo creo que las organizaciones territoriales y los gremios tienen que sin duda estar muy atentos a las intervenciones y participaciones de los constituyentes dentro de esta convención. Y es parte de su rol, digamos, estar haciendo una especie de fiscalización ciudadana a los puntos que se estén determinando. Si es que el rechazo tiene un 20% de representación, bueno, ahí es donde funciona el quórum. Es decir, si es que en verdad en sus puntos tienen un 20% de votos y se empiezan a generar artículos con un otro 80%, bueno, ese 80% va a estar sobre los quórum y van a superar a esa minoría de postura del rechazo. Y listo. Y por otro lado, sobre cómo definir político, recuerdo una reunión con el entonces director de CONICIT, el símil a CONACYT mexicano, Mario Jamuy, astrónomo, jefe de CONICIT en ese entonces, donde él decía a título propio, al fin CONICIT no está dirigido por un economista o por un abogado, sino por un científico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los científicos? Y en este caso, científicos o bien ciudadano cualquiera, bueno, es intentar insertarse en política.
y quizás conocer el mundillo, y quizás, no sé, y quizás te corrompas en el camino, o quizás lo haces muy bien, o quizás, bueno, lo haces muy mal. Pero, a ver, pero el ser político no puede ser como una profesión per se, porque si lo transformamos como en una profesión per se, no tengamos dudas que ahí el ejercicio se corrompe y se transforman en una clase política y como clase como tal, en una burbuja social absolutamente separada del resto de la sociedad. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con que cualquiera de nosotros, todos podemos hacer política. El único detallito es que a mí, yo me he abrumado con esto de los independientes, las candidaturas independientes, porque independiente a mí no me dice nada, weón. Puede ser un independiente de derecha, de izquierda, del independiente del empresario. Oye, Puede ser aquí tenemos un votante Gabrielito Boric. No quería decirlo. No, pero es que sabéis es que este es el momento de ser pragmático, weón. Este es el momento de ser pragmático, ¿por qué? Porque tenemos solamente 2 meses para que se inscriban las candidaturas. Luego de los 2 meses hay un mes en que empieza la propaganda, otro mes empieza la Sí. propaganda televisiva y luego las votaciones y a escribir la Constitución. Y la Constitución Sí, no pero puede ser esos escrita tiempos los por puso quién. 150, A ver, esa Constitución no puede ser escrita por 150 independientes, en que no sabéis lo que ¿por qué piensan, no no? sabéis. No, porque es un proceso súper ineficiente. Necesitamos grupos políticos. No, es que, mira, a ver, Chiris, parece que yo sé que tú conoces a tus partidos, y tus partidos son muy honestos, o sea, siguen los principios. Si yo digo voy a votar por, no me acuerdo ningún nombre de un partido chileno, pero díganme cualquiera. Todos los políticos miembros de ese partido son afines a los valores, misiones y objetivos del partido. Les apuesto lo que sea que no, porque firmaron un puto pacto que se llama, ¿cómo se llama el partido de los 30 partidos? La Confederación o La concertación, la concertación. la nueva O sea, mayoría. ahí, eso es, a ver, eso es, pues, es un prostíbulo de principios. No me vengas a decir que no, ahí está el partido cristiano con el partido de socialista. Entonces, Chiris, Bueno, yo perdón, soy, pero que, yo que soy esos el candidatos sean de primero, ese partido no me garantiza nada. No en, yo soy no el en Chile primero y en no en criticar, México. yo soy el primero en criticar a los partidos políticos. Si hay una mejor manera de organizarnos, démosle. Si en 50 años existen algoritmos digitales en que canalizan la voluntad popular, prescindimos Y de los yo cuando te partidos, vea en bacán. persona, Chiris, te voy a arrancar la cabeza con todo el Pero, cariño del mundo. pero en estos Es que yo sí momentos creo en el sistema de partido. son la mejor manera que tenemos de organizarnos y No. organizarnos eficientemente. No, Chiris, porque me lo Pero es están que no, diciendo. hasta Mira, siempre. Claudio Yo me lo creo que acaba lo de, sería, perdón. mi acotación es que yo creo que lo sería siempre y cuando fueran representativos. Y yo creo que lo que más ha quedado claro en este último tiempo es que los partidos políticos per se no son representativos. Si bien yo concuerdo en que puede ser una manera eficiente de trabajar las políticas, pero eficiente sin considerar la representatividad. Y yo creo que eso es lo que ha mostrado más que nada el plebiscito por el que recién pasamos. O sea, algo que dijo Claudio, me llamó la atención en el sentido de, se me fue la onda. El asunto de que haya gente que se conozcan y que Claudio dijo, no hay que juzgar quien no quiera participar en la asamblea que nos gustaría que participara. Perdón, yo como ciudadano, a mí sí me gustaría, por lo menos en redes, decirle, oye, cabrón, qué poco sistema de querer cambiar el mundo si tú eres capaz de portar a la Constitución que no quieras tomar las riendas de algo que puedes tomar acciones. Yo sí se lo diría, porque exactamente como dices, Chivis, es cierto, no puedo decirle a Juanito que está ahí, no sé qué haciendo, empresas de pan, que vaya y haga una constitución porque no lo conozco. ¿Qué tal si Juanito es nazi? Pues estoy siendo extremo, pero y a lo mejor censuran el video. Estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que tú dices. Sí, pero al Pedrito, que es un académico de la UNAM, que tiene, bueno, de la Universidad de Chile, perdón, sí le puedo decir, oye, hijo de la gran puta, ¿por qué no tomas responsabilidades y te pones como candidato? Ahí sí le puedo decir. No, no estoy diciendo que cualquiera vaya, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo otra vez a mi contexto.
Morena fue muy criticado porque eligió candidatos, porque Morena, como era un partido de 5 años, no tenía candidatos suficientes. Entonces metió a candidatos a gente que era de la sociedad civil, que eran luchadores sociales de toda la vida, que incluso eran criticados. Hubo una que era guerrillera y otro de la organizaciones de autodefensas. Y los pusieron como candidatos y ganaron. Le decía Claudio, alguien que salió del reclusorio porque hay un diputado de Morena que es de reclusorios y que él defiende cómo hay que reinsertar en la sociedad a los chicos bandas. Esos son los candidatos que claro que la gente los conoce y claro que saben que tienen unos principios que seguir. Claro que se pueden sacar. No me vas a decir que no pueden. ¿Cuántos tienen que ser de la Asamblea Constituyente? 150 y... No me vas a decir que no hay 150 y tantos personas notables de la sociedad civil que pueden formarse como independientes y que todo el mundo sabe qué principios y folias y fibas siguen, más allá de los partidos. Yo creo que sí. Sí, bueno, no, y, mira, y Babi tiene un punto que es cierto que los partidos están muy desprestigiados y yo creo que la misma ciudadanía con su voto va a castigar eso. Lo que yo estoy opinando ahora, que puede que me arrepienta en unas semanas más, es a raíz de lo abrumador que ha sido para mí ver una cantidad de independientes tan grande que no me dice nada, no tienen un respaldo, son individuos en que puede que estén de acuerdo con un temita, ¿cachai? Un temita Pero- medioambiental. ¿Y qué hay respecto al resto de las cosas? ¿Cuál es su postura? Es que justamente ese va a ser, por ejemplo, en tu caso tú te lo estás cuestionando y le vas a preguntar y vas a querer saber más información y si no te da suficiente información no vas a votar por él. Me parece que yo creo que tu punto va un poco más a la desconfianza de lo que la gente elija. Tú desconfías de que la gente va a elegir a alguien que no va a dar suficiente información sobre su voto, o sea, sobre su postura frente a la Constitución, a la construcción de la nueva Constitución. Yo creo que Puede vamos ser. ¿Por qué por no te ahí. postulas Tú tú, desconfías Chi? de la gente. Tú eres un podcastero, ve y postúlate. Yo aquí, quien quiera saber mis filias políticas, ahí vean los 20 episodios que tengo grabados. Ahí está, Chiris, tú lánzate. Bueno, es que esa es la Cagando, clave. pero sí, Nada te cagando, me voy. impide a ti, o sea, sé consciente del gran poder que tienen y la gran oportunidad que dejársela a los políticos sería gravísimo. Personas que nunca han tenido voz, que han luchado toda su vida por tener voz, tienen el día de hoy la posibilidad de ser escuchados y se las van a negar en la trampa de decir, déjenselo a los políticos porque necesitamos ser eficientes. Mis huevos eficientes, ¿quién puso los putos tiempos? ¿Quién los puso? Se los sacaron del escroto. O sea, si dicen que tiene que ser en 2 meses, pues que sean 3. Y si no, pues salen a las putas calles y que hagan otro desmadre. O sea, perdón. Lo que dijo Angélica es esta esencia. O sea, sí, hay que ser conscientes y hay que poner un poco de mediar las situaciones. Pero si se las tratan de meter al decir, ya pasó los 2 meses, ¿eh? ¿Qué creen? Regresamos a ser pinochetistas. Es huevo. Lo último, cortito, Claudio. Sí, no, si hay candidaturas independientes que me gusten, obvio que voy por ella y démosle. Mi punto simplemente es que los partidos dan ciertas garantías. Dan ciertas garantías de lineamientos ¿De por qué, lo que van a Chiris? hacer. ¿De qué? Tiene una concertación, te estoy diciendo, de 30 partidos. ¿De qué garantías? De que van a defender ciertos puntos en la Constitución y van a ceder hasta ¿Cuáles? cierto punto. ¿Cuáles? Si son unos prostitutos de la política. Con respeto a los prostitutos. Dale, Claudio. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Babi. Es parte del ejercicio, es decir, los temores que tú describes, Chiris, es parte del ejercicio que se viene en los próximos meses. Y bueno, y eso como parte del ejercicio, es decir, si ciertas organizaciones territoriales o asambleas sacan a sus candidatos o bien definen que tener un candidato es ineficiente porque tener un candidato requiere una componente mediática que ese grupo social no tiene, bueno, es parte de la discusión, digamos. Mi miedo respecto a tu perspectiva, querido Chiris, es que se parece a parte del argumentario o ideario del rechazo, que decían, no, tenemos que votar contra una nueva constitución porque no sabemos cómo va a ser la nueva constitución.
obvio que no sabemos cómo va a ser la nueva constitución, y bueno, ya votamos a prueba. Ahora, por supuesto que no sabemos cuál va a ser el perfil de los candidatos, pero es parte del ejercicio construir esos perfiles. Pero como dice Eduardo, por omisión no podemos dejárselo a los grupos de siempre que construyan ese perfil, porque como dice Eduardo, estoy plenamente de acuerdo con él, ya sabemos cuál es el perfil que nos darían los viejos partidos políticos. Y no solo los viejos partidos políticos, sino que los nuevos también. Han ocurrido ejercicios muy tragicómicos en los últimos días, donde, por ejemplo, la música Anita Tijoux preguntó por Twitter si es que había mano para ser candidata a ser parte de la Convención Constituyente, y la presidenta de Convergencia Social, ex Movimiento Autónomo y ex Izquierda Autónoma, le dijo: por supuesto, Anita, nosotros sabemos que siempre has estado constantemente apoyando los ejes sociales, bla, bla, bla. Y Anita Tijoux le respondió: oye, yo no quiero ser parte de ustedes, que ustedes transan y ¿cómo dijo? Y criminalizan la protesta social. Porque también los ciudadanos sabemos que los partidos nuevos no tienen mucho de nuevo en sus formas de hacer las cosas. Pero es parte del ejercicio, es decir, no por tener temor vamos a decir: ah, no, más vale diablo conocido que por conocer. No, es parte de los esfuerzos. Voy a contar una infidencia. Nosotros como gremio de geólogos en Chile estamos conversando de esto. Ya hay un grupo de geólogos que quieren llevar su candidato y que están viendo las estrategias y están conversando: oye, llevémoslos por regiones, porque si lo llevamos por la capital, por Santiago, no ganamos de ninguna forma. Pero si lo llevamos por regiones, puede que tengamos un geocientista Lleven a Chiris. en la Convención Constituyente. Y por otro lado, hay gente que dice, o que decimos, no, es muy ineficiente. Es decir, llevar un candidato ya va a ser difícil, y además que gane, mucho más difícil. Pero bueno, de acuerdo o no conmigo, de acuerdo o no con los otros grupos, es parte de ese ejercicio. E insisto con el punto: tener estas discusiones finalmente construye sociedad. Yo Si creo no las que, tenemos, perdemos. yo creo que, Vamos al bloque sorpresa, yo me cansé. vamos a bloque Llegué de sorpresa. tarde Y antes de eso, quiero decir que lo que dice Claudio tiene mucha razón, y quiero decirle al público que nos escucha es que yo he aprendido a querer mucho a Chiris y... ¿Mande? Yo he aprendido a querer mucho a Chiris, y que yo creo que lo que dice Claudio es Chiris tiene un lugar en el podcast porque pensamos muy diferente, así que me agrada que esté aquí. Claudio aún lo estoy pensando. Pero yo creo que Chiris y yo nos hemos aprendido a conocer y a apreciar mutuamente por estas discusiones. Creo que los dos, y yo creo que es el miedo que tenemos que primero romper. Que la gente no tenga miedo a discutir sus ideas y sus principios, incluso aunque seamos de países distintos y de visiones distintas, eso nos enriquece más. Y yo creo que ese es el objetivo de los millennials si hablan de política, que se hable de política, por mucho de que yo sea un loco, que me altero, y Chiri sea una persona muy pragmática. Yo siempre le he dicho que eso es admirable, y que yo necesito esa parte en mis conversaciones para que me pongan un freno, porque a mí nadie me pone un freno. Ya ven que Claudia ya empieza a pensar como yo, ya estamos jodidos. Bueno, vamos a poner unas preguntas sorpresa, porque ya aquí llevamos, hay personas que llevamos ya mucho tiempo aquí conectados. Oye, último paréntesis, si me arrepiento en 2 semanas más de esto, está bien. Se vale. Es el aprendizaje, por supuesto. Vamos a ver, la pregunta sorpresa. Es bueno, la pregunta estar de acuerdo sorpresa. con uno mismo. Claro, por supuesto. La pregunta sorpresa tiene que ver con el Día de Muertos, la tradición de México, que es para recordar a las personas que no están aquí. Y en ese sentido, quisiera que cada uno expresara si vale la pena, si les gustaría replantear en su forma de ver el Día de Muertos. Hay muchos que dicen que el Día de Muertos no debería de existir porque hay que festejar la vida y no la muerte. Y yo les quiero contar que, bueno, pues en México lo que hacemos es que en realidad es otra forma de festejar la vida, al darnos cuenta que nuestras personas, seres que están a nuestro lado, siempre van a estar con nosotros.
Entonces, quisiera ver qué les gustaría, si les gustaría hacer ofrendas, si les gustaría adoptar un poco más esta idea de ver el mundo, a lo mejor de no pensar de que la vida es el fin, la muerte es el fin y simplemente es una continuación. ¿Quién quiera platicar sobre eso en la pregunta sorpresa del Día de Que Muertos? Claudito nos cuente acerca del altar que hizo, que yo lo encontré muy bonito. Por favor, quiero saber más de eso. Sí, Babi, ¿tú no quieres decir algo? Ya, bueno, voy a partir. Pero en realidad, bueno, todas las opiniones son súper personales, pero aún más, desde mi punto de vista de la vida, yo creo que el tipo de festejo de rendir honores a quienes han partido, yo creo que es la mejor manera, la que a mí más me gusta, pero no con el tema de la continuidad de la vida. Yo soy súper escéptica, completamente. Pero yo siento que el valorar la muerte hace mucho, bueno, eso es como el típico discurso de que valorar la muerte te hace valorar la vida, pero en realidad es súper cierto, más allá del cliché. Te recuerda que la vida es súper limitada y que no solo la tuya, sino que principalmente de quienes te rodean, que hacen tu vida. Las interacciones sociales son las que hacen tu vida. Entonces, el recordar lo limitado que es, y en segundo lugar, ya que para mí el sentido de la vida no va más que lo que uno tuvo la oportunidad de vivir, a agregarle ese valor adicional del recuerdo, le da humanamente un sentido mayor. Entonces, yo creo que aprovechar esta instancia de agregarle ese plus, de humanamente tener ese valor adicional, es muy bonito. Así que más que cómo se ha occidentalizado, yo creo que volver a retomar un poco eso de valorar la vida pasada y darle el valor que la muerte le da a la vida en sí, el hecho de que tenga finas, de que no lo tomes tan a huevo el vivir, y el tiempo limitado que tienes a tus seres queridos contigo, y lo que hayan vivido ellos en sí, incluso donde tú no interactuaste, esencial, yo creo que desde un punto de vista humano. Así que a mí me gustaría, personalmente, mi manera favorita es esa. Así que, de hecho, me gustó mucho el altar que hiciste, Claudia. No sé si el feliz Halloween, pues por el tema del Halloween en sí. Oye, sí, la casi en es como inglés. si me escupieras en la cara a mí y a todo el pueblo de México. Feliz Halloween en el centro del altar. Sí, bueno, igual tenemos Pero asumí como... que era por los niños. Sí, exacto, sí. Sí. Sí, sí, bueno, en nuestro caso, como que la muerte ha sido muy, como un factor importante en nuestra familia, digamos. Es decir, en nuestro altar tenemos como muertos recientemente. Y bueno, y no sé, y esas muertes como que llevaron una mezcla de emociones bien grandes. Y yo diría que son como procesos como tan significativos, así como cuando nace un nuevo ser querido bueno, en tu familia o en el círculo de tus amigos. Y yo diría que la mejor forma de resumir mi relación con la muerte es la escena de Rafiki con Simba cuando salen a la casa de Mufasa. Los muertos viven en uno. Están como presentes cotidianamente. Yo me acuerdo que cuando... o sea, por ejemplo, con la muerte de mi papá yo tengo un montón de historias, pero una de las más ridículas es que en tiempos en que evidentemente yo todavía no superaba su muerte, y no solo no superaba, sino que me negaba rotundamente a eso, mi papá era súper acucioso para hacer cualquier actividad de su vida. Y entre esas era la forma en que envolvía el jamón y el queso en papel mantequilla para evitar que se humedecieran. Y habían pasado unos meses de su muerte, y después de haber tomado 11, nuestro English Tea chilensis, mi mamá me pidió que guardara el jamón y el queso, entonces yo tomé el papel mantequilla y empecé a cortarlo,
y empecé a medirlo respecto al tamaño del jamón y el queso, y lo corté y lo doblé, e intenté envolverlo, y bueno, y yo me quebré y empecé a llorar a mares. Porque esta actividad cotidiana de cortar el papel mantequilla y envolver el jamón y el queso fue sentir que estaba al lado de mi papá. Entonces, eso, yo creo que están en uno, y no lo digo así como que no sé, que tuviéramos fantasmas en nuestros hombros, sino que eso, sino que están ahí, digamos. Marcan nuestra historia y marcan nuestras formas de ser. Chiris, ¿tú quieres decir algo? No, coincido plenamente con la visión de ambos, que los recuerdos, recordar las anécdotas, conversar acerca de nuestros fallecidos, de las conversaciones que tuvimos, de la imagen que tenemos, de algún chiste, alguna cosa más seria. Todo eso nos hace sentirlos vivos, sentirlos súper presentes y sentir que son parte de nosotros y que nos han hecho ser lo que somos finalmente. Entonces, dentro de la vida diaria, se nos olvidan estos ritos. Yo creo que es bueno tenerlos, porque eso nos reúnen, y yo encuentro admirable lo que hicieron de tener un altar con las fotos, conversar de ellos, contarle alguna historia quizás a la familia. Súper valorable. Sí. Yo no lo Yo hago, y creo por que eso creo que Sí, sería también súper me gustó. importante incorporar estas cositas positivas a nuestras tradiciones, nuestras costumbres. sí, se las podemos prestar sin problemas. Yo creo que además mezclado con el color y el alimento se vuelve una fiesta, y yo creo que es perfecto lo que dijo Babi. O sea, en nuestra fiesta nosotros asumimos que partieron, ya no están, y valoramos eso, porque si no partieran no podría seguir el ciclo. Pero festejamos, la muerte no, no es para estar tristes, para recordar lo maravilloso de las personas cuando estuvieron con nosotros. Y por eso hay colores, como Claudio tiene ahí sus colores en la pantalla, flores, alegorías, comemos calaveritas de azúcar, que es literalmente comernos a la muerte, nos reímos de la muerte no nos va a hacer caer, nosotros nos comemos a la muerte, porque está hecha de dulce. Y nada, nosotros los mexicanos disfrutamos muchísimo la vida, pero festejamos la muerte. Esa es la lección. Además Entonces, un que gusto compartir. hay Además de hartos conocer ¿Mande? una como... película que Perdón. se llama El libro de la vida, que salió antes Ah, de todo. sí, mexicano. Sí, sí. Mexicanísima, súper bonita. Me acordé un poco de lo que Sí. comentaste de los colores y esa manera de ver la muerte. Dale, Claudio. Ah, no, de que igual se forman como lazos, porque por ejemplo en el altar acá tenemos a mis abuelos paternos, que mi abuela, por ejemplo, murió cuando yo tenía 7 años, entonces hay recuerdos medios vagos, otras cosas que lisa y llanamente no sabía. Parte de la ofrenda es como intentar armar los platos favoritos de ellos. Y para hacer eso tuve que contactar a mis tías, y en eso del contacto y de contarle que vamos a hacer este altar, de nuevo, pues surgen anécdotas, y esas anécdotas finalmente cuando es respecto a nuestros muertos, son súper vívidas, por así decirlo. Es decir, como que los sentimos ahí, así que no, como que además cada pequeño rito dentro del rito es una experiencia súper bonita. Pues ya está. Nos vemos la próxima semana en los Millennials y hablan de política. Un gusto tenerlos a todos aquí en este episodio. Y compártanlo, denle me gusta y nos vemos la próxima semana. ¡Feliz Día de Muertos! Feliz Chao. día. Chao.